911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar todo sobre la historia de Edward Mordrake, una leyenda de internet que imagino que algunos de ustedes ya habrán escuchado nombrar. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido como este cada semana. Y si tienen ganas, también pueden dejar en comentarios qué casos les gustaría que haga en los próximos episodios, que siempre los estoy leyendo por ahí. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia que tengo para ustedes el día de hoy es bastante distinta a los casos que suelo contarles siempre. Para empezar, no es un caso en sí mismo. Es la historia de vida de un hombre cuya condición médica lo atormentó de una forma atroz y lo volvió un caso único en el mundo. Una historia que con los años se transformó en leyenda, por lo que no se puede tomar como algo 100% real, aunque tampoco 100% inventado, y por supuesto que tampoco se puede verificar. Sin embargo, me parece una historia muy interesante para compartir en este espacio con ustedes, así que les voy a contar todo lo que se sabe al respecto de la vida de Mordrake, con la invitación a que ustedes mismos decidan qué partes de esta historia creen y qué partes no. Habiendo dicho esto, empecemos con el caso. El protagonista del episodio de hoy es un hombre llamado Edward Mordrake. Edward nació durante el siglo XIX como hijo de la condesa de Darlington, en Inglaterra. Haber nacido en el seno de una de las familias más ricas de Inglaterra ya de por sí lo convertía en un blanco fácil para el desprecio de la comunidad, mayormente de la comunidad trabajadora. Pero a eso tenemos que sumarle un detalle más, el detalle que terminaría de condenarlo socialmente. Edward había nacido con dos caras, una sana y otra en la parte de atrás de la cabeza, en la zona cercana al cuello, que era una cara atrofiada y más pequeña, pero era funcional. Según lo que dicen los informes de la época, la cara, además de ser más pequeña, tenía los ojos desviados y algunas de sus características eran algo peculiares. Sin embargo, tenía la capacidad de moverse, sonreír y hacer muecas. Esto no fue siempre así. Se dice que estas capacidades que tenía la segunda cara de Edward habían sido adquiridas con el tiempo. Al haber nacido con esa condición, en ese momento en particular de la historia, Edward estuvo condenado a vivir encerrado y recluido de la sociedad. Y con tanto tiempo libre, además de convertirse en una persona muy inteligente con conocimientos sobre casi todo, se convirtió en un músico experto. Sin embargo, pasaban los años y su relación con el segundo rostro fue empeorando. Según él mismo contaba, la cara que tenía en la parte de atrás de la cabeza le susurraba cosas terribles, como salidas del mismísimo infierno. Para ese entonces es cuando empezó a hacer muecas y a sonreír, y en general lo hacía cuando Edward sufría o estaba llorando. También seguía a la gente con la mirada. Y por supuesto, nada de esto podía ser controlado por el mismísimo Mordrake. Eran gestos que hacía la cara en sí misma. Cansado de vivir atormentado por este segundo rostro, Edward consultó a una decena de médicos pidiendo que por favor se lo extirparan, que él quería vivir en paz, que ya no quería estar pegado a un demonio semejante. Sin embargo, como la medicina no estaba tan avanzada en esa época, la operación era demasiado riesgosa
y ciertamente terminaría con su vida. A los 23 años, cansado de consultar médicos, Edward ya no aguantó más vivir escuchando los oscuros discursos de su segundo rostro, y sumido en una profunda depresión, se suicidó. Hay quienes dicen que se envenenó y hay otros que dicen que en realidad se ahorcó en el balcón de una casa que alquilaba. Se dice que cuando encontraron el cadáver, el segundo rostro estaba con una extraña mueca sonriente. Edward, antes de suicidarse, escribió una carta a su familia en la que le expresaba su gratitud, les pedía perdón por haber hecho lo que hizo y por los problemas que esto les iba a ocasionar. Además, expresó su última voluntad, que le sacaran esa segunda cara antes de enterrarlo, para que pudiera así descansar en paz. La familia Mordrake enterró el cuerpo de su hijo y hermano en un lugar sin lápida, para que solamente ellos pudieran visitarlo y que ya nadie pudiera hacerle daño ni burlarse de él. Si Edward Mordrake hubiera vivido en otra época, seguramente se hubiese podido diagnosticar mucho mejor su condición. Hoy sabemos que lo que padecía era un síndrome llamado diprosopia. Este síndrome se origina por una anomalía genética y lo que hace es justamente duplicar algunos rasgos de la cabeza. Normalmente duplica partes concretas, como la nariz o los ojos, pero muy de vez en cuando se ve un caso como el suyo, donde se duplica todo el rostro. El caso de Edward además fue muy insólito, como les dije al principio de este episodio, ya que las personas que padecen diprosopia no suelen vivir más que algunos minutos u horas después de su nacimiento. Edward se convirtió en un caso único, habiendo vivido 23 años, y quizá de no haberse quitado la vida, quién sabe cuántos años más hubiera llegado a vivir con su condición. Si bien es poco frecuente la duplicación de todo el rostro en una persona con diprosopia, Edward no fue el único con esta condición. Existieron otros casos, como el de Pascual Piñón, Lali Singh o Faith y Hope Howe, los últimos dos bastante actuales. Sin embargo, cabe aclarar que esta condición no se da en gemelos ni siameses. Los dos rostros proceden de una sola persona. Hay una concepción errónea de que al tener dos rostros estamos hablando de dos personas distintas, pero no es así. Las características del caso de Edward, sumado a su edad al momento de su muerte, lo volvieron una historia única. Lamentablemente, por la falta de registros médicos detallados, seguramente hay un montón más de cosas de su historia que no se transmitieron correctamente, y muchísimas que al día de hoy no se pueden probar. Es posible que la historia haya cambiado con el tiempo, y también se podría afirmar que si Edward hubiera nacido en la actualidad, quizá hubiera tenido la atención médica necesaria para tratar su condición de una mejor manera y poder atravesar la depresión tan fuerte que lo llevó a quitarse la vida. Independientemente de todo esto, algo que sí podemos afirmar es que la leyenda de Edward Mordrake inspiró muchísimo a la industria del entretenimiento, y su historia se puede apreciar en algunas series, películas y hasta canciones. Entre ellas, podemos mencionar una que capaz algunos vieron, que es el personaje del mismo nombre que aparece en la 4ª temporada de American Horror Story. También hay una canción de Tom Waits llamada Pobre Edward y un cortometraje de 2016 basado en su historia que se llama Edward el Condenado. Si bien la historia de Edward nunca se pudo probar, aunque se sabe que existió y se sabe su condición, con el tiempo se convirtió en una leyenda de internet y su caso dio vuelta al mundo. Ahora me interesa saber qué es lo que opinan ustedes sobre este caso. Si realmente creen la historia de esta presencia maligna en la segunda cara de Edward, o creen que quizá tendría una explicación más racional. Si se animan, dejen un mensaje en comentarios que los voy a estar leyendo y podemos seguir debatiendo por ahí.
Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en @unratodemisterio.arg. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.